Buenas. La idea de este video es continuar con el repartido 4, avanzando con los ejercicios y continuando un poco con lo que habíamos dejado en el video anterior. A modo de continuación, vamos a ver otro ejercicio de otra parte del ejercicio 3. Puntualmente que es nuevamente una función partida. Con un problema puntual en el nulo, ¿sí? Esta función tiene un problema, una discontinuidad en el nulo. Nos piden por estudiar continuidad, existencia de derivadas, diferenciabilidad de la función. ¿Bien? Bueno, para ver continuidad, igual que siempre, vamos a trabajar la función desde desde las dos zonas, si quieren. Desde la zona donde no tengo problemas, donde la función está inmersa en puntos sin ningún tipo de problema a lo que respecta al cálculo. Y después tomar en forma particular el punto que es problemático. Este caso, desde el lado de la zona, es más simple que el último que vimos en el video anterior. Recuerden que en el video anterior era una línea de puntos de discontinuidad. Acá es un punto solo, pero la dificultad acá es un poco más elevada en lo que respecta a la función, no tanto la zona, ¿sí? Recuerden que acá en 0,4 las funciones de varias variables podemos tener dificultades desde lo funcional o desde la definición en lo que respecta a la propia zona de existencia. Bien, entonces vamos a trabajar en los x y z distintos del nulo. O sea, esta es la zona donde vamos a poder decir, por propiedades, por las dudas, arrancamos con continuidad, ¿no? Sí, arrancamos por el principio, continuidad. Esta es la zona donde voy a decir, bueno, a ver, vos tenés suma de funciones continuas, producto de funciones continuas, cociente de otra función continua, porque es la suma de funciones continuas, o sea, son todas polinómicas aparte. Acá no hay problemas de continuidad, así que ya podemos ir adelantando que f es continua en R3 menos en el nulo. El menos en el nulo no porque no sea continua, sino porque aún no lo demostré. Capaz que lo es. Ahora vamos a estudiar justamente qué ocurre con el nulo. Bueno, acá no tengo más remedio que ir a el correspondiente teorema y demostrar cuánto vale el valor funcional, que lo tengo por letra, vale 0. Y si acaso es igual al límite en el nulo. Acá la pregunta casi que usual de ¿qué pongo en lugar de f? ¿Esto o esto? Y la respuesta tiene que siempre venir de la mano de un análisis de mi entorno. Estoy reiterando esto porque he visto tanto en el foro como en algunas clases de consulta que esto es una duda que todavía no termina de quedar clara. Yo en lugar de esta f, tengo que, si quieren, elegir una o la otra, sin duda, pero capaz que son las dos. Porque depende en el entorno de mi punto problema, en el entorno en este caso del 0,0,0, qué forma funcional toma mi función. En este caso,
donde la función solamente está interrumpida en un punto, en todo mi entorno de ese mismo punto, no hay más que elementos de esta forma funcional. Razón por la cual nunca voy a poder colocar el 0. ¿Bien? Entonces, nuevamente, acá el límite que tengo que hacer es este. Como el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, estoy ante una indeterminación. Esta indeterminación, para resolverla, o bien voy a la definición, o bien acoto por 0, o hasta podría pensar en, si no fuese, capaz que en este caso no tanto, pero podría pensar en tomar alguna restricción y ver cómo ocurre, y ver si tengo dos distintas y demás. En este caso voy a intentar generar una acotación. Vamos a hacerla de este lado. Tengo que x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Esto es mayor que 0. Porque es un número positivo, es la suma de dos cuadrados. Por otro lado, esto es menor que sumarle algo un poquito más grande y positivo a la vez, como sería z cuadrado. Bueno, y haciendo cuentas, tengo que la expresión está acotada. Entonces, vean por las dudas que yo estratégicamente no lo escribí tal cual está acá arriba. Ya me tomé el trabajo, sabiendo que podía hacer esto, de armarlo como esta expresión, acotado por algo que tiende a 0. En estas condiciones, este límite es 0. Y como el límite es igual al valor funcional, puedo decir que es continuo en el nulo. Así que, conclusión del primer apartado, que es continuidad, f continua para todo R3. ¿Cómo sigo ahora? Ahora tengo que hacer, porque me guía el ejercicio de nuevo, las derivadas parciales. Recuerden, si el ejercicio no fuera tan guiado, igual lo tendría que hacer, lo necesito. El objetivo finalmente de este ejercicio es estudiar la diferenciabilidad. Si esto fuera un ejercicio parcial sería así, estudie la diferenciabilidad, nada más. Igual haríamos continuidad, igual haríamos derivadas. Bien, vamos a hacer las derivadas. De nuevo, en esta zona, en un lugar donde no tengo problema, estoy inmerso en puntos del mismo estilo, misma forma, voy a usar reglas de cálculo, ¿sí? De derivadas. En el 0 voy a tener que usar el límite del cociente incremental. Vamos a primero hacer la zona que no tiene grandes problemas. Acá, si armamos, vamos a armarlos por separado, para que nos quede siempre, así no escribo todo junto. Vamos a hacer D1 de f de x y z. D1 implica derivada según x, porque es la primera variable, todo lo demás es constante. Así que es la derivada de lo de arriba por lo de abajo, según x, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo según x, dividido lo de abajo al cuadrado. ¿Ok? Ahora tengo que hacer de 2 de f.
En este caso, misma historia, la derivada de lo de arriba, por lo de abajo, menos lo de abajo, al cuadrado. Voy a hacer una línea roja solo para separarlas porque me está quedando muy pegado para que se visualice bien. Bien. Bueno. Y no termina acá porque esta es una función de 3 variables, así que tengo 3 derivadas. La tercera es según z, que vamos a hacerla acá. Es la derivada según z. Y por lo tanto es, esta z y esta z son constantes, es la derivada de lo de arriba, según z, por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo, por lo de arriba. Todo dividido, perdón que lo anote así, pero me quedé sin espacio, lo de abajo al cuadrado. Bien, ahí tenemos estas 3 derivadas juntas, son el gradiente de la función f en puntos que no sean el nulo. Bien. Así que ya tengo el gradiente. Que existe sin ningún problema, ¿no? Tengo las 3 derivadas sin ningún problema de existencia, excepto tal vez en el 0, 0, 0, pero ni siquiera es en esta zona. Y esas 3 derivadas que existen, no cuesta mucho esfuerzo ver que son claramente todas continuas, siendo producto, multiplicación y suma de expresiones polinómicas que no tienen ningún tipo de inconveniente. Entonces, solamente vamos a anotar lo siguiente. D1 es continua, D2 es continua, y ya con esto alcanzaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que decía el teorema, todas menos una, o sea, o si acaso, menos una, son continuas. Aparte, en este caso, esta es la realidad que nos va a pasar muchas veces, ¿no? Es lo más usual, pero no está de más saber que si una falla no pasa nada. ¿Bien? En este caso son todas continuas. Pero si una fallara, no es un gran inconveniente. Con esa característica, ¿sí? Ya puedo ir adelantando que en esta zona, aparte es diferenciable. A mí esto me gusta anotarlo antes, ¿sí? Yo sé que corto un poco con el ciclo del ejercicio, pero me gusta tener fresco lo que dieron las derivadas para plantear la diferenciabilidad, no ir y venir tanto con el ejercicio, ¿sí? Bueno. Bien, entonces ahora, retomando la parte de derivadas, tenemos que hacer para las 3 derivadas para el nulo. Tenemos que hacer D1, DF en el nulo. Acá tengo que hacer el límite con h teniendo a 0, df de el nulo más h1 menos f en el nulo sobre h. F en el nulo, ¿sabemos cuánto da? 0. El nulo más h1 es h0, 0. ¿Sí? h00, perdón si está muy chico, pero es h00.
Así que cuando yo tengo que sustituir, H00 no es 0, 0, 0. Acá no hay duda de esto. Así que la función que sustituye, ¿sí?, acá es x cuadrado más y cuadrado por z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero ¿con qué? Con, si quieren, la x igual a h, la z igual a 0 y la y igual a 0, ¿sí? Esa es la sustitución que me va a quedar. Así que cuando haga todas las cuentas me va a quedar el límite con h tendiendo a 0 de ¿qué? De h cuadrado más 0 por 0 sobre h cuadrado más 0 esto es esto menos 0 sobre h. No hay mucho que hacer, ya que este 0 acá multiplicando toda la expresión hace que todo este término sea 0. 0 menos 0 simplemente es un 0. Bien. Cuando hacemos de 2 de f en el nulo, básicamente vamos a alcanzar esta expresión que va a tener la misma característica. Cuando ponga el 0, el z igual 0 acá, va a hacer que todo este término sea 0. Esto cambia, pero como todo va a ser 0, vamos a adelantar camino, esto va a dar 0. Y finalmente, de 3 de f en el nulo, va a quedar esta expresión. De vuelta, esta expresión porque acá hay un 0. Si acá hubiera un 1, haría un menos 1. ¿Sí? Si acá hubiese menos 5, acá habría un menos 5. Pero como va a ser, la saco. Y acá ya hay que revisarlo un poquito más. No mucho más, pero hay que revisarlo un poco más. Porque acá lo que hoy nos venía salvando, que era el z igual a 0, no pasa. Y por lo tanto, acá nos queda, si sustituimos, nos queda un h multiplicando. Pero x e y ahora sí son 0. Acá el h. Y de nuevo, como están estos dos ceros, toda la expresión celular quedando 0. Llegamos entonces así a la conclusión que el gradiente de f en el nulo es el nulo de R3. ¿Sí? 0, 0, 0. Bien, ya tenemos entonces las derivadas. Insisto con otra cosa. Estas derivadas no me permiten ver si la derivada es continua en el 0, 0, 0. Si quisiera ir por ese camino, debería hacer las borré, ¿no? Pero recuerden las cuentas espantosas que representaban las derivadas. Imagínense tener que hacer la continuidad de esas funciones. Que aparte no es tampoco algo fácil de armar. O sea, cuando llegamos a este punto, usualmente, a no ser que el ejercicio nos guíe a no hacerlo, vamos a ir por el límite de la diferenciabilidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, no vamos a hacer ni más ni menos que el límite, por las dudas, vamos, capaz me estoy adelantando. Ya vimos la diferenciabilidad en los que no son el nulo. Vimos que era diferenciable. Ahora voy a hacer la diferenciabilidad en el nulo. O sea que voy a hacer el límite con x y z tendiendo al nulo, ¿sí?, de f en el nulo más h menos f en el nulo menos el producto, lo que sería la derivada, ¿sí? Perdón, le estoy poniendo h, vamos a darle sustituyo. Estoy poniendo h por costumbre. Sobre
la norma de h. ¿Bien? Perdón, lo puse por costumbre de poner h, lo dejé como h. Pero vamos a sustituirlo. Obviamente yo acá no puse h teniendo el nulo, puse x y z. Así que vamos a sustituir. H es la norma de h. Acá es el nulo más h es h, o sea, x y z. F en el nulo, ¿sabemos cuánto da? Da 0. El gradiente en el nulo, sabemos que da 0 y por lo tanto todo este producto interno es 0. Y esta función la teníamos, así que esto cambió a f en este punto. Recuerden, en este punto acá no hay ningún problema, no hay que dividir nada, es un punto solo, ¿sí? En mi entorno del nulo solo hay puntos con una forma funcional. ¿Cuál? X cuadrado más y cuadrado por z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si la recuerdo bien, correcto. Esto es esto. Menos 0, no lo voy a escribir, dividido. El dividido obviamente queda multiplicando acá, ¿no? Así que vamos a ponerlo acá directamente. Así nos queda más lindo de ver. Bien. Ahora, esto, ¿qué es lo que quiero que dé, si se quiere? Bueno, no es que quiera. Si da diferenciable, esto va a dar 0. Si no da diferenciable, no va a dar 0. Obviamente tengo una indeterminación, 0 sobre 0. Es algo que tengo que resolver, es una indeterminación. Pero de nuevo, si da 0, diferenciable. Si no da 0, bueno, no diferenciable, es un sí solo sí. Y acá esto pasa muy seguido, ¿no? ¿Qué hacer cuando tengo este tipo de indeterminaciones que no son tan obvias? Digo, podríamos intentar jugarnos la a que es 0, intentar generar una acotación por 0, podríamos ir a la definición. Una cosa que usualmente les recomiendo hacer es, en vista de que hay ciertas restricciones válidas que son usualmente muy fáciles de plantear, usualmente, no está mal tomar una o dos restricciones para ver por dónde viene la mano. Obviamente, tomo una restricción, me da 0, tomo otra restricción, me da 0, eso no me ayuda a resolver el problema porque no puedo demostrar con eso que sea 0, seguiré probando por algún medio alternativo. Pero ¿por qué es interesante tomar un par de restricciones fáciles de calcular? Porque si tengo buen ojo y puedo de alguna manera desarrollar esa intuición y ver, bueno, a ver, tema de orden, tema de relación entre los términos, con una restricción más o menos bien tomada, puedo hacer que esta restricción, por ejemplo, de 16. No va a dar, pero tomo una restricción bien tomada y me da 16. ¿Qué quiere decir que una restricción de 16? Quiere decir que el límite no es 0, no que el límite sea 16, pero que el límite seguro que no es 0. Porque o bien no existe o bien es 16, pero 0 no va a ser. Y eso ya es suficiente para decir que no es diferenciable. Entonces, desde lo que respecta a la dificultad del ejercicio, el costo de hacer una restricción bien tomada contra lo que me saldría hacer una demostración de que no es 0 el límite es bastante favorable a tomar una o dos restricciones, y más, siempre y cuando las tome bien. Por ejemplo, una restricción para este ejercicio que a la vista me parece razonable, por favor háganlo un poco más prolijos ustedes, escriban CAR de X y Z, tal que X igual Z, ¿sí? Esto es para que sea más fácil de visualizar. Pero una restricción que uno podría tomar es esa. ¿En qué me estoy basando para hacer esto? Vean lo que cómo lo hice, cómo lo planteé, cómo fue el razonamiento intuitivo. Arriba tengo orden 3. Digo, tómenlo con pinzas, es verdad que acá tengo X y Z, pero cuando uno se imagina lo que va a hacer después, que es las X igual Z, por ejemplo, uno dice arriba tengo un orden global 3.
x a la 2 por z. Abajo tengo un orden global 3, porque tengo un término en x a la 2, o sea, un término a la 2 y un término que es a la 2 raíz. Entonces, claramente, como los órdenes de arriba y de abajo son similares, iguales, si uno quisiera que todos los términos fueran iguales, hay altas chances de que tomar una restricción del tipo x igual z haga que esto me quede un número que no sea 0. ¿Por qué? Porque lo de arriba y lo de abajo, los órdenes iguales se van a ir. Y me sobrarán un par de números. Bien, ese es el razonamiento atrás de por qué elegí x igual z. ¿Qué cosas no voy a tomar como restricción? Pero podría, pero no las voy a tomar. X igual 0. Sí, puedo. ¿Para qué? Perdón, z igual 0. ¿Para qué? Si tomo z igual 0, el z aparece acá, hace que todo sea 0, no aporta nada. Y igual x igual 0. ¿Está bien? ¿Para qué? Sustituyo acá, ¿se entiende? Y no me queda nada, me queda un 0. No aporta nada. Entonces tienen que intentar tomar restricciones donde fuercen el no igual a 0. Ojo, capaz que es igual a 0. Y no importa la restricción que tomen, esto da 0. Pero en este caso ya vamos a ver que no es así. Cuando sustituyo por esta restricción, que ahora es un x tendiendo a 0, me queda arriba 2x cuadrado por x, y abajo me queda 3x cuadrado por raíz de 3x cuadrado. O sea, 2x3 sobre 3 raíz de 3 x cuadrado valor absoluto de x. Bueno, vamos a escribirlo de vuelta, va a ser más fácil. Me estaría quedando el límite de se va con, perdón, bueno, me queda 1 ahí, ¿no? Me queda x sobre el valor absoluto de x. Si se hubiesen comido valor absoluto, en este caso no va a dar mal, pero siendo prolijos hay que poner ese valor absoluto, porque de un lado del 0 y del otro lado del 0, este límite da 1 y del otro lado da menos 1. Entonces en realidad me queda un límite, me queda con 0 más y con 0 menos. El de 0 más me queda 2 sobre 3 raíz de 3, y el de 0 menos me queda menos 2 sobre 3 raíz de 3, con lo cual no me existe este límite, y si no me existe este límite, no existe este, y por lo tanto no es 0. Si hubiesen equivocado, no hubieran puesto ese valor absoluto, hubiéramos puesto un 1 acá y nos hubiera dado un número que no es 0, y por lo tanto tampoco daba mal, daba que el límite daba este número. Es anecdótico, porque la respuesta igual hubiera sido la misma, que es que no es diferenciable en el nulo. ¿Bien? Pero bueno, si somos bien prolijos, este es el resultado. Si no existe el límite y por lo tanto no existe el límite y por lo tanto no es 0 y por lo tanto no es diferenciable. ¿Bien? Esto es bien importante porque ese tipo de estrategias que ustedes tienen que empezar a visualizar al momento de hacer un ejercicio. O sea, tienen que, antes de... Miren lo que hago, ¿no? Intento hacerlo, pero no solo de forma didáctica, forma de transmitir una forma de acercarse al ejercicio. No me tiro de cabeza a hacer cuentas. No lo hago nunca, o intento no hacerlo. Es plantearlo, analizarlo, ver qué me puede dar, plantear una estrategia y perseguirla. ¿Funciona? ¿Funciona? ¿No funciona? Y vamos por otro camino. ¿Sí? Bien. Con eso cerramos el ejercicio 3. Ejercicio 3. Vamos a hacer algún ejercicio más de este repartido. Bastante más de este repartido. Vamos a hacer el ejercicio 5. Vamos a hacer.
El ejercicio 5, que es bien interesante, nos dice, sea f de R en R, tal que f pertenece a clase C1, tal que f' de 0 es 0, tal que está acotada entre estas dos expresiones. Vean que hasta ahora esta función se parece más a un ejercicio de matemáticas 0,1 que un ejercicio 0,4, ¿no? Todo de una variable. Clase C1, espero que se acuerden qué es. Hablamos de que es continua hasta su derivada primera inclusive. ¿Bien? Y por ahí nos tiran esto, y es que la derivada en 0 es 0. Esto está de más, podrían no decírnoslo. De acá, de algún lado más se puede deducir, especialmente de acá, pero anecdótico. Nos lo dijeron, aprovechémoslo. ¿Sí? Entonces nos piden, con esta información nos dicen que hay una función g, esta sí es de R2, en R, que es una función partida. Con esta información nos piden estudiar la continuidad de G y la diferenciabilidad de G. Este ejercicio tiene varias peculiaridades, varias. La primera peculiaridad es que es un ejercicio donde no me dan la G. Me dicen qué es la G, pero no me dicen, no, mirá, es x cuadrado más seno de y. No, me la dan con información restringida. Me dan G en función de una f, y esa f con información muy limitada en cuanto a sus características. Esa f perfectamente podría, como acabo de decir así a voleo, podría ser un seno. Capaz que habría que ver el tema del t cuadrado, pero podría ser algo de ese estilo. Es una función ahí acotada, derivada en 0, 0, no sé, se podría, bueno, justo eso no, pero se podría plantear una función f que cumple esas cosas. Pero no nos interesan. Nos dan información suficiente para hacer el ejercicio. Puntualmente la continuidad. Entonces, ¿cómo vamos a operar? Vamos a tener que operar con relativa normalidad, olvidándonos un poco que no tengo información de f. Y, a ver, esto es importante. También en el momento planteé este tipo de ejercicios. Ustedes no se guíen porque no tengo información de f. Ustedes hagan de cuenta que la tienen. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando voy a estudiar continuidad, ¿sí? Yo digo, voy a estudiar continuidad. ¿Cómo haríamos normalmente? Y normalmente haríamos, por ejemplo, trabajaría en una zona, la otra zona, ¿no? Le haríamos una función común. Y después vería qué pasa con el 0, que es una zona problema. Y donde no hay problema, capaz que uso propiedades, y donde uso el límite es en la zona con problemas. ¿Por qué voy a hacer distinto porque no tengo información de f? No, voy a intentar aplicar el mismo razonamiento y sustituir o ver cómo la información que tengo de f me permite concluir algo, si acaso me permite. Bien. Primero vamos a hacer un análisis rápido. Capaz que acá mismo. En el dominio de G, que es R2, este es el dominio de G. O sea, si yo quisiera dibujar a G, este es el dominio, la función es una sábana flotando por arriba del pizarrón, ¿sí? En este dominio, la función está partida, G está partida. ¿Por dónde? Por los i mayores que 0 y los i menores que 0. ¿Dónde se da esa división? Y por acá. Esta línea me marca los i menores que 0 y los i mayores que 0. Bueno, y en la línea mismo los i igual a 0. O sea que la función es, si bien es una sábana con una forma hasta acá y con otra forma a partir de acá. Es una función partida. ¿Dónde? En esta línea.
Esta línea es mi línea de discontinuidades, mi línea de problemas. ¿Esto para qué lo dibujo? ¿Para qué lo muestro? Para que vean que dado un punto problema, no es solamente ese punto el que tiene problemas, en el entorno hay más puntos. Entonces voy a tener que hacer un análisis un poco más con cuidado. ¿Bien? Pero, lo de siempre, en un punto por ahí, capaz que no tengo que hacer mucho. Porque en ese punto, mi entorno está rodeado por otros puntos que no tienen ningún tipo de inconveniente. Entonces, vamos a hacer 3 zonas. I mayor que 0, vamos a arrancar por ahí. I mayor que 0, estoy acá. Un punto por ahí. En esta zona, mi función toma solo esta expresión. X cuadrado más f de i. Normalmente acá, ¿qué diríamos? Olvidándonos de este ejercicio. Bueno, suma de funciones continuas, producto de continuas. A ver, x cuadrado es continuo, ni que hablar. ¿Qué pasa con f de i? A ver, f de clase C1, así que es continua. Así que esto es continuo, suma de continuas es continua. ¿Vieron? No usé nada distinto de lo que veníamos usando, eso es lo importante. Simplemente aproveché la información que me dan para sustituir mi falta de información de f. Misma historia acá, ¿sí? No quiero hacer el mismo cuento. La única diferencia es que hay un menos ahí adelante, así que de nuevo, ahí no hay problema de continuidad. ¿Dónde se van a dar entonces los problemas de continuidad? Se van a dar, o hay que estudiar con más detenimiento, los puntos problema, que en este caso son los xi pertenecientes a R2, tal que i igual a 0. ¿Sí? O si quieren, son los de la forma x0. ¿Sí? Lo de la forma lo puse para visualizarlos. Lo importante, la definición de R es esto, o sea, que aquello es una ayuda a memoria. Bien. Esa línea, el eje X. ¿Qué hago en esta línea? Para estudiar la continuidad, lo que hago siempre. Tengo que hacer el valor funcional. ¿Cuánto vale el valor funcional? Y bueno, lo tengo acá. X vale menos x cuadrado más f en 0. Ah, pero no tengo f en 0. No tengo f en 0, pero yo sé acá que 0 es menor o igual que f en 0, que es menor o igual que 0 cuadrado. Porque esto es válido para todo t. Y por lo tanto, yo de acá puedo concluir que f de 0 es 0. Información que no tenía, pero que puedo deducir con un poquito de trabajo. Así que esto es 0. Así que esto me dio menos x al cuadrado. ¿Sí? Bien, vamos bien. Ahora, tengo que hacer el límite con xi tendiendo, si quieren, a AB, tal que AB pertenece a R. Perdón, no a los reales, a la restricción R. ¿Sí? Eso es una forma de plantearlo. También podríamos poner, x0, queda un poco difícil de visualizar. O fácil, depende de cómo uno lo escriba. Hay gente que le resulta más cómodo poner el x0. Yo en este caso voy a poner x0, pero si ven que les dificulta esa visualización, porque queda un poco como que xi tiende a x0, no duden en poner AB y ver qué da, ¿sí? Pero para la conclusión que voy a sacar, es más fácil para visualizarla poner acá un x0, ¿sí? Hay que entender que esta x y esta x como que no son la misma. Esta es la variable y esto es el punto genérico. Y entonces acá tengo que hacer simplemente el límite de este f de xi.
Perdón, F no. G. Si es igual a esto es continua, si no es igual a esto no es continua. Bien, nos vamos bien. Pero ¿qué pasa? Esta G, ¿por qué la sustituyo? Por esta. Yo estoy en un punto, de hecho estoy en este punto, el azul. En el entorno de este punto azul hay zonas donde la forma de la función es una, hay zonas donde es otra, y está la línea. Que bueno, la línea justo coincide con una de esas zonas y por lo tanto es la misma. Entonces tengo que sí o sí trabajar de forma restringida. Tengo que trabajar con una restricción que es G restringido a R y G restringido al complemento de R. G restringido a R, que básicamente es esta línea. Bueno, acá hay, no está bien esto. Perdón, vamos a hacer un cambio. ¿Por qué no está bien esto? No está bien porque, a ver, vamos a hacer zoom. Línea problema y el entorno. ¿Qué es R? R es solamente la línea problema. ¿Qué es R complemento? Todo el resto. Pero esta zona, la zona de los menores que 0, también tiene la misma forma funcional que esta R. Entonces, como lo escribí, si bien iba a estar bien por las cuentas, estaba mal en cuanto a concepto. Porque R complemento no tiene toda la misma forma. Así que vamos a tener que hacer un pasito más. Y en lugar de R y R complemento, vamos a escribir más como acá, los I menores iguales que 0 y los I mayores que 0. ¿Ah? Acá está incluido el R. Y acá está parte del R complemento. Pero no es exactamente lo mismo. Es un detallecito, pero hay que hacer las cosas bien. Bueno, entonces, arriba vamos a ir con esta función. Y abajo vamos a ir con la otra. Esto tiende a menos x al cuadrado. Esto tiende a x al cuadrado, ¿sí? No hay mucho para hacer. Pero ¿qué pasa con f de i? La i tiende a 0. La i tiende a 0. Pero ¿qué pasa con f de i? Si f... Perdón, por las dudas, podría resolverlo con teorema del límite de la función comprendida y un poco de trabajo acá. Pero no quiero hacer eso porque no que esté mal, es simplista. Vamos a razonarlo un poquito. Si f es continua, que nos lo dice acá, y el valor funcional yo calculé que es 0, en 0. Si es continua, ¿qué quería decir? Que el límite en el punto es igual al valor funcional. Esto es el límite en el punto. El punto es 0. Si el límite en el punto es igual al valor funcional y el valor funcional es 0, este límite también es 0 porque la función es continua. ¿Se entendió? Me aproveché de la continuidad para resolver un límite. Así que esto dio, independientemente de cuánto valga x, así. Entonces, retomando, quería ver la continuidad de g en el x0. Hice g de x0 y me dio menos x cuadrado. Ahora voy a ver el límite de g de x0. Lo hago, lo desarmo porque tengo que desarmarlo y, epa, me dio cosas distintas. Este límite solamente existe
En este caso, va a existir el límite solamente cuando x igual a x cuadrado. Eso es para que exista el límite. Pero a su vez, va a ser continua cuando ese límite que existe solo cuando x igual a menos x cuadrado, sea a su vez igual a menos x cuadrado. En este caso, justo es una condición que se habla. O sea, es redundante, hay una condición de más. Porque si esto es igual a esto, y bueno, por lo tanto es igual a esto. Pero ¿por qué lo hago hincapié? Porque si acá hubiera un 5, y acá está menos x cuadrado y x cuadrado, sería que existe el límite cuando x cuadrado igual a menos x cuadrado. Eso es para que exista el límite. Y va a ser continua cuando ese límite que existe aparte de 5. En este caso, de nuevo, la condición está sobrando. Así que como está sobrando, acá, esto es condición de existencia del límite y de continuidad. Si x es igual a x cuadrado, a menos x cuadrado, perdón, menos x igual a menos x cuadrado igual a x cuadrado, es continua y existe el límite. En el resto de los casos no es continua porque no existe el límite. Así que vamos a borrar esta parte y vamos a plantear eso. Entonces, cuando x cuadrado es igual a menos x cuadrado. Bueno, cuando x igual a 0. Bien. Podemos resolverlo más prolijo, ¿no? Y acá ya vamos a ir viendo una imposibilidad. ¿Qué pasa con ese menos? Y a ver, x cuadrado es positivo de los dos lados. O sea, esto es un número positivo. Entonces, si este es positivo no puede ser igual a un negativo. Y si este es al revés, este positivo no puede ser igual a este que tiene un menos adelante. Entonces, esta condición que es el x igual a 0 es la única posible. Cuando lo planteamos así, la solución, la única posible es el x cuadrado. Otra forma de plantearlo también, para no plantearlo así automáticamente, ¿no? Es simplemente pasar todo para el mismo lado y hacer así también, ¿por qué no? Y en ese caso, capaz que hasta queda más obvio, hubiera empezado por ahí, aparece el x igual a 0 como única solución. Pero en fin, más allá de cómo lo hallamos, creo que queda bastante claro que x cuadrado igual a m menos x cuadrado solo tiene como solución x igual a 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? De todos los puntos de la forma x0, que eran lo que yo no sabía si eran continuos o no, tenemos x distinto de 0 no es continuo. X igual a 0 sí es continua. O sea que en toda esta línea roja no es continua, salvo en el origen, donde sí es continua la función. Bien. Así que entonces, y mayor que 0 es continua, y menor que 0 es continua, y igual 0, x igual 0 es continua, y igual 0, x distinto de 0 no es continua. Esta es la conclusión final de este apartado, que era continuidad. Bueno, ahora viene la siguiente parte que nos piden estudiar la diferenciabilidad de G en R2. ¿Cómo hacemos la diferenciabilidad de G en R2? Como venimos haciendo diferenciabilidades hasta ahora.
Por ejemplo, en las zonas mayor que 0 y menor que 0, puedo, por ejemplo, plantear las derivadas, ¿por qué no? Las derivadas de esta función, de 1 y de 2 de g. A ver, para i mayor que 0, de 1 de g, bueno, lo podemos hacer hasta con gradiente, ¿no? Porque esta es una derivada muy sencilla, podemos hacer las dos juntas. Para los mayores que 0 es 2x f' de i. La derivada en esto está todo escrito azul. Para acá, esto es para i mayor que 0. Para i menor que 0 es menos 2x f' de i. Y para el igual a 0, y bueno, para el igual a 0 tengo que usar límite. Ya vamos a eso. Ya vamos a eso. ¿Por qué estoy haciendo vamos a dar un paso hacia atrás de nuevo. ¿Por qué estoy haciendo las derivadas? Porque me piden la diferenciabilidad, no me piden las derivadas en este caso. Como me piden la diferenciabilidad, yo dije, bueno, o bien aplico el límite ese, ¿sí? F de A más H menos F de A menos el producto interno ese que está ahí, para armar el límite ese, o bien estudio las derivadas parciales y si todas ellas existen y casi todas son continuas, es diferenciable. Eso me sirve para la zona de arriba y de abajo, no para la línea en cuestión. Por eso hice, en estas zonas donde ya es continua y por lo tanto puede ser diferenciable, en estas zonas armé el gradiente. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo, ¿sí? Que en esta, por ejemplo, tomemos esta zona. En esta zona existen las dos derivadas. La existencia está pronto. Y esta es continua. Y esta también porque es de clase C1. Pero y esta es continua. Ya con esto puedo decir que en esta zona es diferencial. En la otra zona existen las dos y una de ellas al menos es continua. También puedo decir que es diferenciable. Me está quedando finalmente por ver, ¿sí?, qué ocurre en los puntos x0. Pero en los puntos x0 yo ya sé que los puntos x0, x distinto de 0, no es continuo. Así que acá ya sé que no es diferenciable. Y en el punto 0, 0, acá es donde incógnita. Es el único punto de todo R2 que todavía no tengo clasificado en cuanto a diferenciabilidad en este momento del ejercicio. Pero ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Bueno, tengo que armar el límite con h tendiendo al nulo de f de a más h menos f de a. Lo escribí desprolijo porque ahora lo voy a borrar. ¿Por qué lo voy a borrar? Porque cuando lo planteo me encuentro con, bueno, el A lo tengo, es el 0, 0. A lo tengo, es 0, 0. Perdón, no es F en ningún caso, es G. Pero no va al caso. Vamos a sustituirlo para que quede claro. En todos los casos será G. Entonces decíamos, A lo tengo, lo planteo, A lo tengo, lo planteo. Cuando llego acá necesito el gradiente de G en el 0, 0. ¿Y dónde está? En ningún lado. Todavía no lo hice. Esto es lo que les decía hoy en el ejercicio anterior. Me guste o no, por más que las derivadas en sí mismas no me definen la diferencialidad de una, como pasó acá, las tengo que hacer igual. ¿Por qué? Porque todavía no tengo que sustituir acá. ¿Bien? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a calcular el gradiente en el 0, 0. Vamos a calcular el gradiente, o sea, vamos a d1 de g en el nulo. Solo el nulo me queda, así que esto es el límite
con h tendiendo a 0 de g de h0 menos g de 0, 0 sobre h. G de 0, 0. G de 0, 0, creo que lo borré, pero bueno, G de 0, 0 es 0 más f de 0, f de 0, 0, g de 0, 0, perdón, acá es 0. Bien. Y g de h0, bueno, en este caso, como el i vale 0, el i vale 0, es solamente esta la expresión que vale. ¿Sí? ¿Lo ven eso? En este caso el i es 0. En esta derivada es esta la expresión. No es que hay dos versiones, es esta. ¿Sí? Así que acá me queda menos h cuadrado más f en 0 sobre h. ¿Bien? Esto no tiende a nada, esto es 0. ¿Sí? Eso no tiende a nada, eso es 0. Así que este se va con este y me va a quedar simplemente un 0. ¿Sí? Porque me va a sobrar uno arriba. ¿Qué pasa ahora con D2 de g en el nulo? Es el límite con h tendiendo a 0 de g de 0h ahora, porque ahora es la variable 2, menos el 0 sobre h. O sea, acá ya no tengo la ventaja esa de que este era el 0. ¿Sí? Y, perdonen, estoy viendo que no me va a entrar en el pizarrón, así que voy a tener que borrar todo para arriba. Si bien mi intención es que quede todo junto, no va a poder ser. Así que retomamos acá arriba. Decíamos, acá ya no corre eso de que va, está seguro, puede ser cualquiera. ¿Qué tengo que hacer? Los límites laterales. 0 más y 0 menos. Con 0 más estoy acá. Así que tengo f de h sobre h. Y con 0 menos tengo esta. Así que tengo f de h sobre h. Vean que queda igual porque justo la x es 0. Pero esto es consecuencia de la casualidad del ejercicio. Lo bueno es que los puedo volver a juntar. Por lo menos me ahorro un planteo. Porque ya sé que van a dar iguales. Si ya den lo que den, van a dar iguales. Pero ahora viene la duda de, a ver, esto es interesante de ver. Esto de arriba tiende a 0, ya lo habíamos dicho, la función es continua, etcétera, etcétera. Lo de abajo tiende a 0. Entonces ahí tengo una indeterminación. Epa. ¿Cómo resuelvo una indeterminación de este estilo? Es una variable, así que ¿qué puedo usar? Simplemente puedo ir y usar L'Hopital. Ir por ese camino. Uso L'Hopital, me queda f' de h con h tendiendo a 0. ¿Y cómo resuelvo eso? F' de 0 es 0 y esa derivada parte continua. Con lo cual, una función continua cuyo valor funcional es 0, este límite no es ni más ni menos que 0. ¿Sí? Porque lo de arriba tiende a 0. Con todo eso armado, finalmente puedo decir que el gradiente de g en el nulo es el 0, 0. Este 0 y aquel 0. Entonces,
el último punto que me queda para estudiar la diferenciabilidad, sabemos que tiene gradiente 0, 0. O sea que el límite con xy tendiendo al nulo, este es el gradiente del cociente del diferencial, digamos, es g de xy más 0, 0 menos g en 0, 0 esto ya llegamos a la conclusión que esto es 0. Esto es el nulo, así que todo esto es 0. Y toda esta cuenta me da xy. Así que toda esta expresión se reduce a el límite con xy tendiendo al nulo de g de xy sobre la norma. ¿Bien? Bueno, y ahora, ni más ni menos, tengo que estudiar qué poner en lugar de g. En este caso, solamente para verlo de una forma distinta. ¿Sí? Normalmente haríamos lo de siempre, ¿no? Tomo una restricción, y mayor que 0 y menor que 0. ¿Por qué no? Vamos a hacer algo un poquito distinto, solamente para que vean distintas formas de, si quieren, plantear el mismo ejercicio, o distintas formas de hacer lo mismo, que es una restricción. Vamos a hacer algo que capaz que puede traer un poco de confusión. Si les trae un poco de confusión, no se compliquen, hagan restricción R, restricción Q, dividan en dos restricciones. Pero veamos lo siguiente, esta función se divide en términos de y mayor que 0 y menor que 0. O sea que en realidad la división, hoy la habíamos hecho con una restricción que estaba, lo había escrito acá chiquito, ¿no? Entre paréntesis, y mayor que 0 y menor que 0. ¿Por qué no hacer lo siguiente? xy tendiendo a 0, 0 menos, y el límite. ¿Qué estoy poniendo con esto de 0 menos y 0 más ahí? Estoy diciendo, al hacer esta división, estoy haciendo lo mismo de hoy, es una restricción con los y mayores que 0 y los y menores que 0. Pero estoy escondiendo la restricción en términos de algo que nos es más familiar, como son los límites laterales. Pero es un límite lateral con un ojo tapado, digamos, estoy viendo solo la i. Por eso es que lo puedo hacer. Porque es un límite unidimensional al final en donde yo lo parto. Esto es algo muy particular que puedo hacer en este ejercicio y capaz que en ninguno más. Pero no quería dejar de mostrarlo como una forma alternativa de plantear una restricción. De vuelta, les complica, les resulta un poco más difícil de ver. Hagan como hicimos hace un rato en la parte de derivada, donde tomamos límite, de continuidad, tomamos un R que era los positivos y otro R complemento que eran los negativos. Es lo mismo. Bueno, y entonces, en los negativos, estoy acá, y es y en los positivos, estoy ahí, ¿sí? Bien. ¿Y cómo hago para resolver esto? Bien. Esto tiende a 0, creo que esto ya lo repasamos varias veces por continuidad y demás. Esto tiende a 0, 0 sobre 0. 0, 0, 0 sobre 0. Dos indeterminaciones. ¿Cómo hacer para resolver las mismas?
estratégicamente dejé lo que necesitamos en la mitad del pizarrón. ¿Sí? Obviamente no directamente esto, pero al no tener información de f, este límite, que no es como el teoría que era justo f dividido algo y podía usar L'Hopital. Acá no tengo el L'Hopital, porque tengo este x cuadrado acá molestando. Bueno, y aparte es una función de R2, que ni siquiera puedo usar L'Hopital, pero no es algo tan fácil. Pero, volvemos para acá, y esto me permite decir, bueno, si esto es cierto, ni que hablar que es cierto si cambiamos la t por una i. Eso, ni que hablar. Es más, también es cierto esto. Y es más, todas cosas positivas, sin ningún tipo de problema. También es cierto esto. Y esto, si hacemos alguna cuentita, es esto. O sea que esta desigualdad es cierta, producto de la propia letra. Y esta desigualdad en sí misma no es que nos ayude, pero se le agregamos el teorema del límite de la función comprendida, lo metemos acá en el medio. Bueno, si lo escribo tan grande no me va a entrar. Planteamos ese límite, los tres límites en realidad. Este es el que quiero, o sea, este es este. Este ya puedo ir adelantando, queda 0, porque esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto no tiene ninguna interminación. Y este, si bien es un 0 sobre 0, ¿sí? Les dejo a ustedes ver cómo pueden hacer que aparezca un acotado por 0. De hecho, creo que ya lo hicimos en alguno que fuimos resolviendo. Y también da 0. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un límite acotado entre dos ceros. Y por lo tanto, por teorema del límite de la función comprendida, el límite este que desconozco también es 0. Vamos con negro ahora a pensar qué pasa con este otro, el menos x cuadrado. Y bueno, haber sumado menos x cuadrado no me cambia nada en estos dos. ¿Sí? Vamos a hacerlo más despacio porque si no, no se va a entender. Vamos a partir de lo mismo que teníamos hoy. Teníamos que f de i estaba así, ¿no? Entonces ahora le sumamos menos x cuadrado. Yo puedo sumar menos x cuadrado, es una suma, acá no hay ningún problema. Y puedo dividir sin problema entre esto. ¿Sí? Lo puedo hacer sin mayores inconvenientes. Esto es lo mismo que esto, simplemente le metemos un menos acá. Ya está, el límite va a dar igual. Esto es igual a esto, simplemente le metemos un menos acá. Este no, o al menos no
directamente. Acá lo que podemos hacer es hacer el límite. Esta expresión es y menos x y más x sobre no, perdón, vamos a hacerlo así. Si no, vamos a complicarla innecesariamente. ¿Sí? Al hacerlo así, por las dudas, una de ellas ya la habíamos resuelto y la otra es lo mismo cambiando la x por la y. Así que ya les adelanto, esta da 0, esta da 0, y por lo bueno, esto se entiende, así que todo tiende a 0. 0, 0, da 0. Como este límite y este límite, dos restricciones, vienen iguales, y la unión de ambas es todo R2, entonces puedo concluir que el límite con xy tendiendo al nulo de esta expresión es 0. Entonces, si este límite dio 0, que por lo tanto es este límite, ya con esto puedo decir que esta función es efectivamente diferenciable en el 0, 0, que era lo que me quedaba para probar. ¿Sí? Y eso es lo que me pide el ejercicio, ver dónde es diferenciable. Por distintos métodos fuimos viendo distintas zonas. ¿Bien? Vamos a hacer entonces ahora el ejercicio 10. Que el ejercicio 10 viene un poco en la misma línea que esto. Perdón, dije 10. El ejercicio 6. Todavía no llegamos a 10. Ejercicio 6. Nos dicen, vamos a aprovechar mejor el pizarrón. Este es un poquito más largo. Nos dan G de Rn en R, de la cual ya me dicen que es diferencial en el nulo. ¿Sí? Y ya me dicen, son datos que me da la letra, que este límite da 0. ¿Sí? Nos dicen, mira, tengo una función, vean que es de Rn, donde ya es diferenciable en x igual de nulo. X es de Rn, ¿sí? x1, x2, x3, hasta xn. Entonces, esta función es diferenciable en el nulo y aparte, este límite, que es g de x sobre la norma de x, da 0. Datos de la letra. Ahora nos dicen, aparte, f de Rn en Rm, esta es vectorial, que verifica esa desigualdad. O sea, obviamente tengo que hacer la norma, porque yo no puedo andar comparando vectores con escalares. Entonces, como f da un vector, tengo que hacer la norma y esa norma es la que es menor o igual que g. Comparo números, ¿sí? Reales. G es escalar, da un número, f norma es un escalar y es el que comparo. Con esta poca información, nos piden, primero, bueno, en realidad este ejercicio es más fácil, ¿no? Porque no nos dicen hallar la continuidad,
nos la complican menos. Nos dicen demostrar que f continua en el nulo. ¿Sí? O sea, digo que nos hace más fácil la vida porque nos están guiando un poco. Ya nos están diciendo lo que va a dar. Nos va a dar, o deberíamos probar, que es efectivamente continuo. ¿Cómo vemos que es continuo? No tiene misterio. Hay que ver f en el nulo, hay que ver el límite de f en el nulo. Son iguales, es continua. No son iguales, no es continua. Como nos da la letra que va a ser continua, y va a dar igual, o debería dar igual si hacemos bien las cosas. Pero si la letra fuera un poquito más ambigua y dice algo así como, bueno, un verdadero o falso de parcial, ¿no? Es f continua en el 0, 0, verdadero o falso. Eso es un poco más ambiguo porque yo no sé a priori qué va a dar. Voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer esto y ver si son iguales o no. Así que vamos a hacerlo. F en el nulo. Y no tengo mucha información de f. Tengo una desigualdad. ¿Qué sé de f? Yo sé que no importa qué x elija, tiene esa forma. No es mucha información. Bueno. Primera observación rápida. Esto es una norma. Y por lo tanto, me guste o no, positivo. Segunda observación. Si esto es cierto siempre, también es cierto para el nulo. ¿Vamos bien? ¿O no? Ah, y hasta ahí llegué. No era tan fácil como hoy, ¿no? Porque hoy estaba buenísimo, ¿no? Dije, esto es 0, porque es continuo, inventé ahí unas cosas. Y como esto es 0, 0 es 0 y me cabe el 0 en el medio, ¿no? Y sí podemos ir adelantando, que si la norma da 0, lo da adentro es el nulo. Hasta ahí podemos llegar. Pero estamos un paso antes. Yo no sé que esto es 0. Y si no sé que eso es 0, no puedo afirmar que esto del medio sea 0. Entonces estoy peor que hoy. Bien. Tenemos poca información. A veces eso es mejor. Cuanto menos información tenemos, más fácil armar el puzzle. Vamos a ver. Primera información. G es de Rn en R. Sí es útil, pero no es. Por lo menos no me va a decir que esto da 0 o nada por el estilo. G es diferencial en x igual 0. Bueno, esto ya me da algo de información. Porque si G es diferencial en x igual 0, G es continuo en el nulo. No es una información que me da el número, pero me arrima. Ya sé que es continuo. Y finalmente, yo sé que este límite da 0. Y esto es lo que, por favor, presten atención. Si tienen que ver varias veces esta parte del video, aprovechen que el video pueden hacer eso. ¿Sí? Este límite da 0. Yo no sé cuánto da G, porque la verdad no lo sé. Pero, sí sé cuánto da este límite. Esto tiende a 0. Eso no hay duda. La norma de algo que tiende a ser, la norma de algo que tiende al nulo es 0. Tiende a 0. Entonces, pensemos en las alternativas de G. Pensemos en las alternativas de G. Si G es un número, o sea, esto de adentro tiende al nulo. Si G del nulo tiende a 5, un número, 5 sobre 0 esto daría infinito. Si fuera infinito, por decir un extremo, si esto diera infinito, y también da infinito. ¿Cuál es el único caso donde este límite tiene la posibilidad de ser 0? Cuando es una indeterminación. O sea, 0 sobre 0. Cualquier otro caso, esto no da 0.
Entonces, si bien yo no lo sé y no tengo por qué resolverlo, puedo deducir que todo este límite tiende a 0. Porque es la única manera que esta división termine dando un límite que es 0. Y como aparte, yo acabo de deducir que es continua, entre que el límite de g de nulo es 0 y es continua, ahora sí puedo asegurar que g, o sea, lo vamos a poner de este lado porque es información que me queda para las demás partes del ejercicio. Con esta doble información, puedo asegurar que g del nulo es 0. Esto es información válida para el resto del ejercicio. Ahora sí puedo decir que esto es 0. Y entonces, si esto está entre 0 y 0, eso quiere decir que esto es igual a 0. Y esto ocurre si solo si f del nulo es el nulo. Ojo, este nulo. Esta distinción no la voy a hacer en el resto del ejercicio, pero son de dominios distintos, son de espacios vectoriales, distintos. Uno es el nulo de Rn y el otro es el de Rm. No voy a hacer la distinción de ahora más porque se entiende, pero la hago ahí para que no nos mareemos, ¿sí? Bueno. ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para ver la continuidad de la función f. Ya vimos el valor de f en el nulo. El valor de f en el nulo, pero el de m. Pronto esta parte. Ahora, ¿cómo veo si es continua o no? Y ahora tengo que hacer ni más ni menos que el límite con x tendiendo al nulo de f de x. De nuevo tengo poco y nada de información. Pero en realidad la misma información me sirve. ¿Por qué? Porque yo sé que 0, o sea, el límite de 0 es menor o igual que el límite de esa función, que es menor o igual al límite de esta función. Perdón. Esto es un rotundo 0, no hay vuelta. Y acá ya lo tengo anotado, ¿sí? Como es continua, puedo ir para atrás de vuelta y volver a deducir que g del nulo es 0. Así que esto es 0. Teorema del límite de la función comprendida. Esto da 0. Y esto ocurre nuevamente si solo si el límite de lo de adentro es 0. Así que esto también da el nulo de m. Como son iguales, acabo de demostrar que efectivamente es continua, ¿sí? Esto también se puede anotar diciendo si solo si el límite de f sub i con x tendiendo al nulo es 0 para todo y es lo mismo. Distintas formas de anotar la misma información. ¿Bien? Les digo por si prefieren visualizarlo como los componentes o si prefieren verlo como el vector. Bueno, entonces la primera parte, que es probar que es que es continua en el nulo, está pronto. Ahora nos piden la jacobiana. Nos piden la matriz jacobiana en f en el nulo. Perdón, no nos la piden, nos piden demostrar que es la matriz nula. De vuelta, este ejercicio nos va guiando mucho, ¿sí? Pero bueno, nos piden la matriz jacobiana. Un comentario es, nos piden la matriz jacobiana en el nulo.
Y esto no es menor, porque imagínense que nos pidieran la matriz jacobiana, punto. No solo la función f es de Rn en Rm, lo cual implica m funciones resultantes y por lo tanto una matriz de m gradientes puestos uno arriba del otro con n variables. Aparte tendría que hacerlo en todos los puntos, o hacerla muy genérica, sin tener información de f. Algo que en realidad no podría armar. No la piden solo en el nulo. O sea que en realidad lo que me están pidiendo es DI de f sub j en el nulo. ¿Se entiende? ¿Por qué DI o de j de f sub i, como quieran armarlo? Me están pidiendo que calcule todas las derivadas parciales de todas las funciones del vector f resultante en el nulo y vean que dan 0, porque para que esta matriz sea nula, todos estos son nulos, ¿sí? Recuerden, ¿cómo armo la jacobiana? D1 de F1, D2 de F1, D3 de F1 y así hasta Dn de F1. Luego hago D1 de F2, así hasta Dn de F2. D1 de Fm hasta Dn de Fm. Esta es la matriz jacobiana. ¿Dónde? En el nulo. No lo voy a escribir todos, pero se entiende, ¿sí? Evaluados en el nulo. Y si me están diciendo que va a dar el nulo, quiere decir que todos estos van a dar 0. Estos son todos estos, escritos en forma genérica. D sub i, f sub j, no hay ninguno que me quede sin cubrir. Y todos van a tener que dar 0 para que esta matriz sea nula. Entonces, lo más eficiente es resolver este límite en forma genérica. Y si este límite en forma genérica efectivamente da 0, me voy a recalcular unos cuantos límites uno por uno, ¿no? Ni que hablar. ¿Cómo hago eso? Y lo planteamos. Es el límite con h tendiendo a 0 ¿de qué? De f sub j. ¿Por qué? Por el nulo más h sub i menos f sub j en el nulo sobre h. Voy a hacer algo solamente por nuestra sanidad al momento de leerlo. Vamos a meterle que es el nulo de dimensión n, para poder ir siguiendo, porque me van a dar muchos nulos, el de acá, el de allá, incluso esto es una matriz, ¿no? Esto es de m por n, filas por columnas, está bien. O sea, hay muchos nulos en la vuelta, voy a hacer esta anotación que capaz que no sería necesaria, pero nos va a ayudar a visualizar el ejercicio. ¿Bien? Entonces tengo que hacer ese límite y ver si efectivamente da 0. Vamos a hacer la parte fácil. ¿Cuánto da f sub j de el nulo? Lo calculamos en la parte anterior, cuando habíamos hecho esta desigualdad, cuando calculamos el valor de f en el nulo, o sea, por la continuidad hicimos f en el nulo igual el nulo. Si f en el nulo es el nulo, f sub j en el nulo, que es una de esas componentes, da 0. Por otro lado, esto yo sé cuánto da. Bueno, por lo menos sé que ese nulo lo puedo ir sacando. Da h por e sub i. Así que este límite es el de f sub j de h e sub i sobre h. Bueno, ya de por sí bastante complicada la expresión, pero vamos a ver cómo la vamos encarando. De nuevo, tengo poca información, insisto, poca información. Pero que tenga poca información no quiere decir que la puedo usar bien. Esto y esto lo tengo como la única herramienta de trabajo por ahora. Y yo acá tengo que ver el límite de f sub j en h e sub i. ¿Bien?
Entonces, en este caso, lo mejor va a ser plantear lo siguiente. Veamos lo que tengo. Tengo esto que es con la norma. Esto es, vamos a anotarlo acá. F sub 1 al cuadrado más, perdón, sin esto. F sub 2 al cuadrado y así hasta F sub n al cuadrado raíz, que esto es menor o igual que G de X. Esta es la norma de F. Si yo, en lugar de tener todos los términos, me quedo solo con uno, por ejemplo con el F sub j que está ahí en el medio, y elimino todos los demás, este término lo hago aún menor. Saqué un montón de cosas positivas. Obviamente no puedo sacar esa raíz, ¿no? Ni que hablar. ¿Se entiende lo que hice? Lo que acabo de decir es... Vamos a escribirlo un poco más prolijo acá. Es eso ahí. ¿Sí? O sea que esto es, si lo pongo en valor absoluto, ¿sí? Si lo pongo en valor absoluto, lo cual lo hace positivo, es menor o igual ¿qué es? Perdón, lo borré, ¿no? Sí, pero dividido entre h, dividido entre h. Perdón que lo hice tan rápido. ¿Sí? Dividido entre h, dividido entre h. Bien. Pero si se fijan, esto de acá tiende a 0 y esto de acá tiende a 0. Es h por E sub i. Es este mismo límite de acá. Perdón, este no tiende a 0, este tiende a nulo. Es este mismo límite de acá. Es esto que tiende a 0 y esto que tiende a nulo. Y por lo tanto todo tiende a 0. Yo este límite con esta dimensión, yo ya sé cuánto da. 0. O sea que yo sé, por teorema del límite de la función comprendida, que este límite da 0. Y si este límite da 0, sin valor absoluto, lo de adentro también tiene que dar 0. Entonces, acabo de mostrar que todas las derivadas dan 0 y por lo tanto la matriz jacobiana es una matriz llena de ceros. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto capaz que es un poquito... repasen el video, véanlo para atrás y para adelante, vean lo que armamos, pero es básicamente volver a apoyarnos en esta desigualdad, ahora con el detalle de que me quedé con una componente. Bien, pero al final es lo mismo. Bueno, ¿y qué más nos piden? Nos piden ver que f es diferenciable en el nulo. ¿Cómo hago para ver que una función vectorial es diferenciable? Viendo que cada componente lo sea.
Vamos a hacer entonces, vamos a demostrar que una componente, que todas en realidad, las componentes son diferenciables. ¿Cómo? Haciendo este límite. Vamos a ver qué tenemos y qué no. Todas las componentes de y en el nulo, ya sabemos, dan 0. El gradiente de una de esas funciones en el nulo, ¿cuánto va a dar? Y si ya calculé la jacobiana, y la jacobiana es una gran matriz de ceros, el gradiente de una sola de ellas, que sería una de las filas, es el nulo de M. ¿Sí? Una de las filas. Así que toda esta cuenta da 0. Perdón, de M no, de X. O sea, de M. ¿Bien? Y esto de acá no es más ni menos que X. Así que toda esta cuenta se resume a el límite con X tendiendo a nulo de f sub i de X sobre eso que está ahí. Si esto da 0, ¿qué es esto? F sub i diferenciable. Si esto no da 0, no es diferenciable. Ya les adelanto, porque de hecho el ejercicio nos guía, va a dar 0. ¿De dónde lo saco? Y nuevamente es lo mismo que teníamos hoy. Hoy teníamos h y h por F sub i, es lo mismo. ¿Cómo lo hicimos hoy? Lo vamos a hacer igual. Vamos a poner que esto es menor o igual que el límite de g de x sobre la norma de x. Si quieren vamos a hacerlo más despacio para no marear. Vamos a hacerlo para arriba. Yo sé, vamos a armarlo. Yo sé esto. Por lo tanto, yo sé esto. ¿Bien? Y ya que estamos, yo sé esto. Por otro lado, también sé que puedo hacer esto. Ya el del medio lo voy a borrar porque no me interesa para nada. Y finalmente, puedo ir por el límite de la función comprendida. Y vean que el de allá, el de la derecha, es este de acá, pelo a pelo. Así que esto es un 0. Así que esto tiende a 0. Y sin ese valor absoluto, ni que hablar que también, porque el valor absoluto no va a cambiar, que da 0. Así que esto da 0. Y como este da 0, f sub i es diferenciable. Pero como esto no importa la i, porque esto fue una i genérica, la conclusión ¿cuál es? Como todas las f sub i son diferenciables, la función base original es diferenciable. ¿Bien? Con eso ya puedo terminar el ejercicio 6. ¿De acuerdo? Bien. Esta clase se centró en hacer ejercicios de diferenciabilidad donde no conozco mucha información de la función. ¿Sí? Capaz que es un poco
más escabroso, si quieren, entreverado, que los ejercicios más numéricos del 3, pero también son ejercicios muy interesantes porque estamos trabajando con RN, RM, de forma más genérica, y vean que sin conocer muchos datos de la función, pero sí usando habilidades, algún teorema, alguna propiedad, podemos sacar conclusiones hasta a veces más interesantes que si nos guiamos solamente por la parte de cálculo numérico, ¿sí? Entonces, vamos a terminar el video por ahí, con este tipo de ejercicios. Vamos a retomar el repartido en el siguiente video, ya con ejercicios un poquito más, si quieren, de operativa, de cuentas y alguna cosita más, ¿sí? Gracias por verlo. Nos vemos en la próxima.